Antonio tenía 23 años y todavía no sabía muy bien cómo reaccionar frente a ciertas personas. Había crecido en Madrid, entre libros, exámenes universitarios y una timidez que lo acompañaba a todas partes como una sombra difícil de apartar. Por eso, cuando se vio en la situación de emprender un viaje en coche con David, amigo de su hermano desde hacía años, supo desde el primer minuto que nada iba a resultar sencillo. No era una excursión planeada, ni mucho menos deseada. Fue una obligación, un favor familiar que lo arrastró a esa carretera sin fin. Y desde que se cerró la puerta del vehículo, lo envolvió un silencio pesado, lleno de frases no dichas. David era lo contrario a Antonio. Siempre había sido el tipo que llamaba la atención sin esfuerzo, el que entraba en una habitación y conseguía que todos lo miraran, el que tenía la broma preparada en el momento exacto. Antonio lo había visto varias veces en fiestas de cumpleaños de su hermano, en reuniones familiares o en alguna barbacoa, y siempre había sentido que no tenían absolutamente nada en común. Mientras David hablaba de fútbol, de conciertos o de viajes, Antonio fingía mirar su teléfono, refugiándose en esa pantalla para no sentirse del todo fuera de lugar. Y ahora estaba atrapado con él, en un coche que parecía más pequeño de lo que realmente era. Los primeros kilómetros fueron como atravesar un túnel sin luz. Ninguno decía nada. El motor rugía de fondo, el limpiaparabrisas marcaba un ritmo monótono y la radio sonaba con un volumen tan bajo que apenas se distinguían las canciones. Antonio apretaba las manos contra el volante, concentrado en la carretera como si cada señal fuera un salvavidas. David, en cambio, parecía relajado, reclinado en el asiento, con ese aire de quien no necesita esforzarse por encajar. Esa diferencia de actitudes aumentaba aún más la distancia invisible que había entre ellos. De vez en cuando, David intentaba romper el hielo. Hacía comentarios banales sobre el paisaje, sobre lo gris del cielo o sobre lo aburrida que era la música que Antonio había puesto. En un momento, rió con ironía y preguntó: ¿De verdad escuchas esto cuando conduces? Parece música para llorar bajo la lluvia. Antonio respondió sin mirarlo, con una frialdad calculada. Se llama tener emociones. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier carcajada. David no insistió, simplemente tomó su propio teléfono y conectó otra lista. Empezaron a sonar guitarras y baterías, rock clásico demasiado enérgico para una mañana cualquiera. Antonio frunció el ceño, pero no protestó. El coche se llenó de acordes intensos, como si la música se empeñara en ocupar el espacio que sus palabras no podían llenar. Las pequeñas discusiones comenzaron enseguida. El aire acondicionado estaba demasiado frío para uno, demasiado cálido para el otro. Uno prefería parar en una gasolinera para comprar agua, el otro quería seguir hasta el próximo pueblo. Uno hablaba de comer más tarde, el otro insistía en detenerse ya. Eran discusiones triviales, superficiales, pero cada frase llevaba escondida una tensión más profunda, como si lo que realmente discutieran no fuera el clima o la comida, sino la imposibilidad de compartir el mismo espacio sin chocar. Antonio sentía que cada palabra de David era un reto, una provocación. Y David, por su parte, parecía disfrutar estirando la cuerda, lanzando ironías y comentarios que, aunque disfrazados de humor, buscaban medir la reacción de su compañero de viaje. Había algo en ese juego incómodo que convertía cada minuto en una prueba de resistencia. El paisaje de Castilla se desplegaba a ambos lados de la carretera, vasto, vacío, interminable. Pero dentro del coche, el vacío era otro, era la falta de confianza, la ausencia de una conexión real. Antonio pensaba que estaba conduciendo no solo entre llanuras desiertas, sino también entre palabras que jamás se atrevería a decir. Sentía el peso de la mirada de David cada vez que él apartaba los ojos de la carretera. Era como si aquel chico, con su sonrisa fácil y su actitud relajada, lo obligara a enfrentarse a un espejo en el que no quería mirarse. En un momento, mientras discutían sobre si valía la pena desviarse para visitar unas cuevas turísticas, David lo soltó sin rodeos. No tienes que caerme bien, ¿sabes? Solo tenemos que llegar a Zaragoza. Antonio apretó más fuerte el volante. No lo miró, solo asintió en silencio, pero aquellas palabras se le clavaron como una aguja. No era la frase en sí, sino la forma directa, casi cruel, en que había sido dicha. Y aunque David enseguida se acomodó en su asiento como si nada hubiera pasado, Antonio no pudo dejar de escuchar ese eco una y otra vez dentro de su cabeza. El coche avanzaba, los kilómetros se acumulaban, y la tensión entre ellos crecía. Era un silencio distinto al del inicio, ya no era tímido ni expectante, era un silencio cargado de reproches invisibles. Cada sonido del motor, cada golpe del limpiaparabrisas contra el cristal, parecía remarcar lo incómodo de la situación. Antonio sabía que, tarde o temprano, algo iba a romperse. No sabía si sería él, David o la propia carretera.
Pero lo sentía, estaba allí, flotando en el aire entre los dos, esperando el momento de explotar. Y así continuaron, atrapados en esa especie de duelo sin palabras, con la sensación de que el viaje apenas comenzaba y ya se había convertido en un campo de batalla emocional. La avería llegó sin aviso, como esas noticias que interrumpen una comida familiar y dejan los cubiertos suspendidos en el aire. El motor tosió, perdió fuerza, y de pronto, el coche se quedó mudo en mitad de la carretera secundaria mientras el cielo se abría en un aguacero que golpeaba el parabrisas con una furia casi rítmica, como si quisiera entrar. Antonio alcanzó a apartarse hacia el arcén, encendió los intermitentes y apagó el contacto con ese gesto resignado de quien sabe que la suerte, cuando se gira, no escucha razones. El mundo afuera era una cortina de agua, un paisaje sin bordes, y dentro del coche la temperatura subió medio grado, el vaho comenzó a empañar los cristales, la radio cayó en un zumbido débil, el olor a tela húmeda se mezcló con el del café derramado en un vaso de cartón que nadie se atrevió a tirar. David, que hasta entonces había mantenido ese aplomo de pasajero seguro, soltó un suspiro, y sin la coartada del avance, se encogió ligeramente en el asiento, como si la lluvia hubiera apagado su personaje también. Antonio probó el contacto otra vez, por pura superstición, y el motor respondió con un quejido terco antes de rendirse del todo. El silencio entre ellos, que en marcha había sido un campo minado, se volvió más espeso en el encierro, pero ya no sonaba hostil, más bien parecía el preludio de algo que llevaba horas intentando nacer y que por fin tenía el teatro, la luz y la coartada perfecta para aparecer. Miraron sus teléfonos al mismo tiempo, un gesto reflejo, y comprobaron que no había cobertura suficiente para llamar a una grúa, apenas un hilo de señal que iba y venía como un gato asustado, dejando mensajes a medias y mapas que se quedaban congelados. Estaban lejos del siguiente pueblo, cerca de ningún lado, una recta que no conducía a nada visible, y el reloj del salpicadero pareció ralentizar su marcha hasta una ironía cruel. Antonio propuso esperar a que amainara y salir a intentar colocar el triángulo, pero la lluvia no daba tregua y el viento pegaba golpes laterales contra la chapa que hacían temblar el retrovisor. David, por primera vez desde que iniciaron el viaje, no tuvo un chiste a mano y se limitó a frotarse las palmas, soplar el vaho del cristal y decir, casi en un murmullo, que el tiempo tenía una puntería excelente para arruinar planes. Hubo un pequeño forcejeo con lo práctico, si abrir un poco la ventanilla, si apagar del todo la radio, si racionar las galletas que quedaban, pero lo práctico se agotó pronto. En algún punto, cuando el ruido de la lluvia estableció su cadencia, entendieron que no había nada que hacer excepto estar allí, resistir el encierro, aceptar ese paréntesis obligatorio que los sentaba frente a frente sin escapatorias. Fue entonces cuando David apoyó la frente en el cristal y dijo algo que no esperaba escuchar en voz alta. No miró a Antonio al decirlo, quizá porque necesitaba arrancarse la frase como una astilla y no quería medir su efecto, quizá porque hasta el acto de articularlo ya era demasiada intemperie para una tarde como aquella. Dijo que estaba cansado, no cansado de carretera o de lluvia, cansado de sí mismo, cansado de la versión en la que siempre hace el comentario oportuno, de la sonrisa que se enciende sola en cenas y reuniones, de ser el chico que nunca se complica, el que resuelve con un chiste cualquier tensión, el que se cuida mucho de no dar motivos para preguntas, el que encaja con lo que su familia espera, responsable, trabajador, con novia ocasional y planes que suenan bien en sobremesas, cansado, en resumen, de ese traje de ideal que no siempre le queda y que, sin embargo, viste a diario para no decepcionar a nadie. Lo dijo hilando las palabras despacio, con esa precisión de quien conoce el peso de cada sílaba, y Antonio, que no sabía dónde poner las manos, las dejó sobre las rodillas y escuchó con una atención nueva, como si la lluvia hubiera lavado ruido antiguo de su cabeza. El espacio reducido transformó cada gesto en una declaración. Cuando David tiró de la cremallera de su chaqueta, el roce sonó a confesión. Cuando Antonio reguló un punto el aire para despejar el cristal, el soplo tibio pareció un asentimiento. David siguió, no porque buscara consuelo inmediato, sino porque intuía que seguir en silencio ya no era una opción. Admitió que llevaba años jugando a no molestar, a pasar los filtros de la familia, a coleccionar elogios por un equilibrio que a veces se le hacía insoportable, que conocía perfectamente el catálogo de frases que tranquilizan a los demás, todo bien. Ya lo veremos, no te preocupes, y que esas frases se le habían adherido a la lengua como una costra, que en la última comida familiar torear preguntas sobre el futuro le había costado un dolor de cabeza de 2 días, no por las preguntas en sí, sino por la gimnasia interior que exige mantener esa fachada de chico resuelto que nunca duda, que había algo, no se detuvo a nombrarlo con etiquetas, no esa tarde, que pedía entrar en escena, algo que no encajaba con el guión aprendido, algo que asomaba cada vez que se quedaba solo en el ascensor o caminaba sin música, y que, aunque lo ahogara con rutinas, regresaba con más fuerza, como ahora, en un coche inmóvil bajo la tormenta.
Antonio no quiso llenar ese hueco con frases hechas, se limitó a preguntar, con la voz baja para no romper el equilibrio, qué era lo que más le cansaba de todo ese teatro. David sonrió sin alegría y dijo que lo peor no era representar, sino hacerlo bien, que orgullosos estamos de ti, añadía una capa nueva de pintura que luego costaba arrancar, que a veces, frente al espejo, se encontraba ensayando gestos para asegurarse de que no se notaran las grietas, que no sabía cuándo empezó a confundir la tranquilidad de su familia con su propia paz, y que últimamente cualquier mínima chispa dejaba al descubierto un hueco inmenso. La lluvia, obstinada, redobló su tamborileo, y esa música constante les dio una privacidad peculiar, la de los secretos que solo se cuentan cuando el mundo parece lejos. Antonio pensó que tal vez la avería no había sido una desgracia, sino una emboscada necesaria, y por primera vez en horas se permitió apartar la vista de la carretera que ya no existía para mirarlo de frente, con esa mezcla de cautela y reconocimiento que uno reserva para lo que entiende antes de saber por qué. Se quedaron así un tiempo que no supieron medir, el parabrisas empañado como una pantalla entintada donde ninguno quería escribir una excusa más. Antonio habló entonces, no para dar consejos, sino para decir que entendía ese cansancio, que también él había desempeñado papeles para que todo pareciera en orden, que a veces salía de reuniones con la sensación de haber estado imitando a otro Antonio, uno más correcto y menos verdadero, que la diferencia, quizá, era que él lo vivía hacia adentro y no tenía detrás un coro de expectativas tan afinado. David asintió, como si esa frase le hubiera quitado presión al aire, y dejó caer la cabeza contra el respaldo. El coche crujió un poco y el ruido, tan cotidiano, tuvo un efecto extraño, casi tranquilizador, como cuando en una casa vieja el suelo responde al paso con un quejido que confirma que, a pesar de las grietas, la estructura aguanta. La señal del teléfono entró por un instante y se fue, un latido que no llegó a convertirse en llamada. Antonio pensó en la grúa, en la hora, en la ruta que quedaba, pero esas preocupaciones prácticas se le desordenaron detrás del confesionario improvisado. El tiempo, encerrado con ellos, se estiró. David, como si al fin se permitiera bajar la guardia, dijo que lo que más miedo le daba no era defraudar a su familia, sino acostumbrarse tanto al papel que terminara olvidando que era un papel, que todos lo celebraran salvo él, que viviera atento a los aplausos y no a su propia voz, que ese miedo era una especie de zumbido constante que solo se callaba en momentos como ese, sin testigos, sin escape, con la lluvia tapando las rendijas. Antonio respondió con una sinceridad que no se había permitido en toda la mañana. Le dijo que, aunque el camino a Zaragoza seguía ahí, esa parada forzada había hecho más por entenderlos que 100 kilómetros en silencio, que no sabía cómo resolver el coche, pero sí quería dejar claro que no iba a decorar la incomodidad con chistes o con silencios aprendidos, que, si hacía falta, podían quedarse ahí el tiempo que necesitara para hablar sin máscaras. Fue entonces cuando algo casi imperceptible cambió de lugar en el interior del coche, como si las piezas hubieran encontrado por fin un encaje provisional. No fue un momento grandilocuente, ni una declaración que lo resolviera todo, pero en la forma en que David respiró, en cómo Antonio dejó de ajustar compulsivamente el aire, se notó una tregua. La lluvia, que había sido un enemigo práctico, se volvió aliada, les regaló horas sin testigos, les dio la excusa perfecta para no continuar y la obligación de escuchar, y en ese limbo sin avance, David, con la voz ya menos tensa, dijo la frase que pesó más que la avería. Estaba harto de ser el chico ideal que otros necesitaban ver. No quería seguir interpretando seguridad cuando lo que necesitaba era permiso para dudar. No prometió revoluciones, no pidió recetas, solo pidió tiempo y un poco de verdad. Y Antonio, con una calma que no conocía en sí mismo, le prometió que al menos en ese coche no harían falta máscaras, que el trayecto podía esperar, que el reloj no mandaba en todo, que a veces la ruta correcta empezaba en un lugar inmóvil. Cuando por fin la lluvia bajó un grado de violencia y pudieron abrir la puerta para colocar el triángulo bajo el aguacero moribundo, algo de aquella conversación quedó adherido a los asientos como el olor a tela húmeda. No habían resuelto el viaje ni el motor, pero habían sacado a la superficie un hilo que, si no lo soltaban, podría servirles de guía. Antonio volvió a sentarse, encendió el contacto solo para comprobar, por inercia, que el coche seguía sin responder, y no se desesperó. David, con las manos quietas al fin, miró el espejo donde solo veía gris, y sin necesidad de adornos, agradeció que la avería les hubiera impedido seguir representando. Luego callaron, esta vez sin peso, con la intriga de lo que vendría después instalada no como amenaza, sino como una posibilidad que todavía no sabían nombrar. Y así, atrapados y a resguardo, esperaron la oportunidad de moverse, sabiendo que, incluso si el coche tardaba en volver a la vida, ya había sucedido lo que tenía que suceder, alguien por fin había dicho la verdad. La tormenta fue perdiendo fuerza poco a poco, como si también se cansara de golpear con tanta rabia,
y el sonido de las gotas sobre el techo del coche se transformó en un murmullo constante, menos agresivo pero igual de envolvente. Dentro del vehículo, el aire estaba cargado de humedad y de todo lo que había quedado flotando tras la confesión de David. Antonio sentía que las palabras recién dichas todavía daban vueltas en el espacio reducido, rebotando contra el parabrisas y los asientos, sin querer disiparse. No sabía qué hacer con ellas, si guardarlas, si interrogarlas, si agradecerlas. Lo único seguro era que ya no podía mirar a David como antes. Algo en esa armadura que siempre llevaba puesta se había abierto, y Antonio no podía apartar los ojos de esa grieta que dejaba entrever al hombre detrás del personaje. El silencio que siguió no fue hostil, tampoco incómodo, era otra cosa, un silencio expectante, como el de un teatro cuando las luces bajan y todos saben que algo está a punto de suceder. Antonio respiraba más lento, consciente de cada movimiento. Sintió un impulso extraño de hablar, de no dejar que aquella sinceridad quedara suspendida sin respuesta. Y lo hizo, con voz baja, insegura, pero honesta. Le dijo que entendía esa sensación de agotamiento, aunque de un modo diferente, que él también había sentido muchas veces que no encajaba en el molde que los demás tenían preparado para él, que en su caso, más que expectativas explícitas, era como una sombra, una presión invisible que lo obligaba a mantenerse siempre en segundo plano, a no molestar, a no llamar la atención. David lo miró por primera vez desde que había hablado de sí mismo. No fue una mirada rápida ni superficial, fue de esas que examinan, que atraviesan, como si quisiera comprobar si Antonio decía la verdad o si era solo cortesía. Y en esos segundos Antonio notó algo que nunca antes había sentido, ser visto de verdad. No como el hermano del amigo, no como el chico tímido que nadie recuerda en las reuniones, sino como alguien que merecía ser escuchado. Esa mirada lo desarmó más de lo que esperaba, y tuvo que apartar la vista un instante hacia la lluvia que todavía resbalaba por el cristal, porque le resultaba demasiado intensa, casi incómoda en su franqueza. David rompió esa tensión con una media sonrisa que no era burla, sino alivio. Dijo que nunca lo hubiera imaginado, que desde fuera Antonio siempre parecía tranquilo, impermeable, alguien que se mantenía al margen de los dramas. Antonio soltó una risa seca, casi amarga, y contestó que esa era precisamente la estrategia, pasar desapercibido, no ser el centro de nada, porque así nadie espera nada de ti y nadie puede señalarte si tropiezas. Lo dijo sin victimismo, como un hecho, pero al escuchar su propia voz sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. David asintió despacio, como si entendiera perfectamente. La conversación comenzó a fluir sin que ninguno de los dos lo planeara. Hablaron de los miedos que los mantenían despiertos, de las noches en que uno repasa cada gesto para asegurarse de no haber mostrado demasiado, de la sensación de vivir siempre con una versión editada de uno mismo. David confesó que a veces soñaba con desaparecer durante un año y volver convertido en otra persona, libre de todas las etiquetas que habían colgado sobre él. Antonio, casi sin pensarlo, respondió que él soñaba con lo contrario, con un día en el que pudiera ser exactamente quien era, sin esconder nada, sin filtros, sin sentir vergüenza. Fue como si ambas frases se encontraran en el aire y encajaran, opuestas pero complementarias, dos maneras distintas de buscar lo mismo, libertad. Cada palabra que compartían los acercaba más. No físicamente, sino en esa distancia invisible que se mide en confianza. El espacio que hasta hacía unas horas había sido un campo de batalla, lleno de sarcasmos y reproches, ahora parecía un refugio. El coche detenido bajo la lluvia se convirtió en un lugar improbable pero seguro, donde podían decir lo que en cualquier otro sitio callarían. Y esa paradoja los unía más que cualquier ruta o destino. Antonio notaba que algo dentro de él se aflojaba. No recordaba la última vez que había hablado con tanta honestidad. Casi siempre escondía sus emociones bajo frases rápidas, bajo excusas de trabajo o estudios. Ahora no. Ahora se permitía mostrarse tal cual era, y lo hacía porque, por primera vez, tenía la certeza de que alguien lo estaba escuchando sin juzgar. Esa certeza lo conmovía más de lo que se atrevía a reconocer. David, por su parte, parecía diferente. La postura relajada que antes era casi arrogante ahora era simplemente cansancio, un cansancio humano, vulnerable. Se pasó una mano por el cabello mojado, suspiró y dijo que lo más difícil no era fingir para los demás, sino la costumbre. Cuando llevas tanto tiempo representando, llega un punto en que ya no sabes quién eras antes de empezar. Antonio lo miró, y con una valentía que no sabía que tenía, le respondió que tal vez no hacía falta recordar quién eras antes, que lo importante era decidir quién querías ser ahora. Hubo un silencio después de esa frase, pero no fue vacío. Fue un silencio denso, cargado de significados, como si ambos supieran que acababan de rozar una verdad que les concernía a los dos.
David bajó la mirada, jugueteó con el cierre de su chaqueta y soltó una risa breve, nerviosa, antes de decir que nunca había pensado en eso. Antonio se sorprendió de sí mismo. Él, el que siempre se mantenía en la sombra, acababa de ofrecer una respuesta que había dejado sin palabras al chico que parecía tenerlas todas. El tiempo dentro del coche dejó de existir. No supieron si pasaron minutos o horas, pero nada importaba. La tormenta había creado un paréntesis en el que no había prisa ni destino, solo dos personas que, por primera vez, se mostraban como eran. Y en medio de ese paréntesis, Antonio descubrió algo que lo estremeció: no estaba solo en sus miedos. Siempre había creído que era el único que vivía con esa carga invisible, que todos los demás lo hacían mejor, que él era el raro, el distinto. Ahora entendía que no. Que incluso alguien como David, con su carisma y su seguridad aparente, llevaba heridas ocultas. Y ese descubrimiento le dio una fuerza inesperada. Cuando finalmente la lluvia amainó del todo y el parabrisas se aclaró, Antonio se dio cuenta de que el paisaje exterior había cambiado, pero lo que más lo sorprendió fue el cambio interior. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo había mirado y lo había visto. No a medias, no como un reflejo distorsionado, sino completo. Y esa sensación, tan simple y tan enorme a la vez, lo acompañaría mucho más allá de aquella carretera. La carretera volvió a llenarse de movimiento después de la avería. El mecánico del pequeño taller al que habían llegado tras horas de espera logró devolverle al coche un rugido irregular pero suficiente para seguir el trayecto. Antonio tomó de nuevo el volante, con la mirada fija en la línea blanca que se extendía delante como una promesa incierta. David, en el asiento de al lado, permanecía en silencio, con los auriculares enredados entre los dedos sin llegar a colocárselos nunca, como si necesitara tenerlos a mano pero no quisiera escuchar nada más que el ruido de la carretera. El aire dentro del coche estaba denso, cargado por todo lo que habían compartido en las horas anteriores, pero también por lo que todavía flotaba sin nombre entre los dos. El motor vibraba bajo los pies de Antonio, y por un momento pareció que ese murmullo metálico era lo único que les mantenía unidos, un hilo mecánico que les empujaba hacia adelante sin importar el destino. El paisaje, todavía húmedo por la tormenta, se desplegaba en campos encharcados y pueblos silenciosos. Antonio quería hablar, retomar el hilo de la conversación que les había acercado tanto en el encierro de la lluvia, pero cada intento de palabra moría en su garganta. Sentía que David estaba en otro lugar, mirando por la ventana como si buscara algo imposible de encontrar entre los charcos de los caminos rurales. El sonido del teléfono irrumpió como un disparo. El tono vibró contra el plástico del salpicadero y, durante un segundo, ninguno de los dos se movió. David lo tomó con desgana, miró la pantalla y en su rostro apareció un gesto breve, una sombra de fastidio. Respondió con un hola, seco, casi inaudible. Antonio no quiso escuchar, pero el coche era demasiado pequeño para ignorar las palabras que cruzaban el aire. Del otro lado, la voz de su padre era grave, cargada de ese tono que mezcla autoridad con decepción. No se oía cada frase con claridad, pero bastaba con los fragmentos que se colaban para entender. Preguntas disfrazadas de afirmaciones: ¿sigues con tus tonterías? Espero que no estés perdiendo el tiempo, ¿sabes lo que se espera de ti? David respondía con monosílabos, con un sí, corto, con un ya, que no significaba nada. Intentaba sostener la voz, mantenerla firme, pero Antonio notaba el temblor escondido en cada palabra, como si detrás de esa aparente calma hubiera una tormenta que se desataba sin que nadie pudiera detenerla. La conversación duró apenas unos minutos, pero pesó como una eternidad. Cuando terminó, David guardó el teléfono con un gesto brusco y se quedó mirando fijo la ventanilla, tan inmóvil que parecía de piedra. Antonio quiso preguntar, pero algo en la rigidez de sus hombros le indicó que no debía. Había un muro nuevo entre ellos, levantado en cuestión de segundos por frases que Antonio no había escuchado enteras, pero cuyo filo se sentía todavía cortando el aire del coche. El silencio volvió, pero ya no era ese silencio compartido de antes, el que les había unido en la confesión. Era un silencio áspero, lleno de cosas no dichas, de emociones reprimidas que no encontraban salida. Antonio notaba la distancia crecer, centímetro a centímetro, como si el asiento del copiloto se hubiera convertido en un lugar inaccesible. David respiraba hondo, casi con esfuerzo, como si el aire le pesara. Apoyó la frente en la mano y soltó un suspiro largo, cargado de un cansancio que no era físico. Antonio pensó en decir algo ligero, romper la tensión con una observación banal sobre el paisaje, pero comprendió que cualquier palabra sonaría falsa. Y lo último que quería en ese momento era añadir otra máscara a la situación. El viaje continuó. Los kilómetros pasaban, las señales aparecían y desaparecían en el retrovisor, pero dentro del coche todo estaba detenido.
La carretera parecía interminable, y con cada curva, Antonio se preguntaba qué pasaba realmente por la cabeza de David. Había visto su armadura resquebrajarse bajo la tormenta, había escuchado confesiones que pocos se atreverían a pronunciar. Y ahora, con una simple llamada, esa armadura se había cerrado de nuevo, más dura que antes. La tensión era tan palpable que incluso la música, cuando Antonio intentó encender la radio, sonó fuera de lugar. David la apagó sin mirarlo, y el clic del botón retumbó más fuerte que cualquier palabra. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado, un rechazo, una negativa a dejar que nada externo llenara ese vacío. Antonio mantuvo las manos firmes en el volante. Cada tanto, miraba de reojo a David, esperando algún gesto, alguna señal de que seguía ahí, de que no se había hundido del todo en ese silencio. Pero lo único que veía era un perfil rígido, una mandíbula apretada, unos ojos perdidos en el horizonte que parecía no terminar nunca. La carretera avanzaba hacia Zaragoza, y con cada kilómetro el peso del silencio se hacía más insoportable. Antonio sabía que, tarde o temprano, tendría que arriesgarse a hablar, aunque fuera para decir algo torpe, aunque fuera para provocar una reacción. Pero en ese momento, atrapado en la monotonía del motor y en la distancia emocional de David, comprendió que no había frase mágica que pudiera aliviar lo que acababa de pasar. Solo quedaba esperar. Esperar a que él decidiera romper su propio muro. El viaje, que antes había sido una extraña oportunidad de conexión, se convirtió en una travesía tensa, un espacio compartido en el que ninguno de los dos se atrevía a mover la primera pieza. Y mientras el coche devoraba kilómetros bajo un cielo todavía encapotado, Antonio pensó que la verdadera tormenta no era la que habían dejado atrás en forma de lluvia, sino la que ahora se había instalado dentro del coche, invisible, pero mucho más peligrosa. El camino hacia la sierra fue un ascenso lento, serpenteante, con la niebla enroscándose entre los pinos como si quisiera ocultarles el horizonte. El coche, todavía con el sonido irregular del motor tras la reparación, trepaba por las curvas con un esfuerzo que parecía imitar el de ellos mismos, avanzar aunque cada metro costara. Antonio mantenía las manos firmes en el volante, pero su mente estaba lejos, atrapada en la llamada que había cambiado de golpe la atmósfera del viaje. Sentía que David se había encerrado tras un muro invisible y que, aunque compartieran el mismo espacio, ahora viajaban en soledades paralelas. Cuando la carretera se estrechó hasta volverse casi un sendero asfaltado, decidieron detenerse en un claro junto a un mirador abandonado. El silencio de la montaña era tan profundo que resultaba casi incómodo, ni siquiera el viento se atrevía a interrumpirlo. Antonio apagó el motor y el coche quedó inmóvil, convertido en una cápsula suspendida entre precipicios. Durante unos minutos ninguno se movió. Solo el leve goteo del agua que caía desde el techo todavía húmedo recordaba que el tiempo seguía pasando. Antonio respiró hondo, como si la altura le diera un coraje inesperado. Giró apenas el cuerpo hacia David, que seguía con la mirada perdida en la ventanilla, y rompió la inercia con una frase que llevaba demasiado tiempo guardando. Dijo que la vida no podía seguir siendo un escenario donde otros dictaban el guión. Que había un momento en el que había que elegir, o dejabas que fueran los demás quienes decidieran quién debías ser, o te arriesgabas a elegirte a ti mismo. Lo dijo sin gritar, sin dramatismo, pero con esa claridad que tienen las verdades cuando ya no admiten disimulos. David parpadeó, sorprendido por la firmeza en la voz de Antonio. Durante unos segundos no respondió. Se llevó las manos a la cara, se las pasó por el cabello y dejó escapar una risa amarga que se quebró enseguida en un suspiro. Luego lo miró, y por primera vez en todo el viaje no había ironía ni evasivas en sus ojos. Había cansancio, sí, pero también una chispa distinta, la chispa de alguien que se atreve a hablar sin medir las consecuencias. Y entonces lo dijo, que estaba harto de interpretar, que había vivido demasiado tiempo sosteniendo una imagen que no le pertenecía, que ya no quería ser el hijo ejemplar, el amigo perfecto, el chico que nunca incomoda. No quiero seguir jugando un papel que no es mío, admitió. La frase quedó suspendida en el aire como una declaración solemne. Antonio asintió despacio, sin apartar la mirada. No necesitaba añadir nada más. Entendía lo que costaba pronunciar esas palabras, entendía la batalla silenciosa que había detrás. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir que no estaba solo en su propia lucha. La montaña alrededor parecía guardar sus voces, como un eco que no se perdería. El silencio que siguió ya no era hostil ni incómodo, era un silencio distinto, un espacio abierto donde cabía la esperanza. David apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos unos instantes, como si acabara de soltar un peso demasiado grande. Antonio, sin moverse, sintió que ese momento era un punto de inflexión, algo que cambiaría la forma en que miraban el futuro, incluso si no sabían aún qué camino seguirían. No hubo promesas.
Ninguno habló de lo que pasaría mañana, ni de cómo afrontarían las conversaciones pendientes con sus familias, ni de si ese viaje terminaría uniéndolos o separándolos. Pero la ausencia de promesas no sonó a vacío, sino a honestidad. Lo único que tenían era el presente, y en ese presente habían elegido dejar de fingir. Eso bastaba. Cuando volvieron a encender el motor, el coche respondió con un rugido áspero pero vivo. Retomaron la carretera hacia el valle, y con cada curva, la tensión que los había perseguido parecía disiparse un poco más. No hablaban demasiado, pero ya no hacía falta. Bastaba con las miradas breves, con el gesto de pasar la botella de agua sin pedirla, con la forma en que el silencio compartido se había vuelto cómplice. Al descender, la niebla empezó a aclararse y el cielo mostró un azul tímido entre las nubes. Antonio pensó que era una metáfora demasiado obvia, pero no pudo evitar sonreír ante la coincidencia. David, al notar la sonrisa, arqueó una ceja como preguntando sin palabras, y Antonio solo respondió: nada, es que el día por fin empieza a abrirse. David no replicó, pero esa media sonrisa que apareció en su rostro dijo más que cualquier frase. La ciudad esperaba en algún punto más abajo, con sus rutinas, sus preguntas incómodas, sus máscaras de siempre. Pero en aquel instante, en aquel coche que todavía olía a humedad y a confesiones recientes, ninguno de los dos tenía prisa por llegar. La carretera ya no era solo un trayecto, era un recordatorio de que siempre se puede elegir. Y así continuaron, sin garantías, sin compromisos eternos, pero con la certeza de que algo había cambiado. Lo habían dicho en voz alta, ya no querían vivir atrapados en papeles ajenos. Y aunque el mundo siguiera igual de exigente, ellos habían encontrado una grieta por donde respirar. La esperanza, aunque frágil, viajaba con ellos.